Bueno. ¿Listo? Lo dejo bien cerca de usted para que... Muy bien, para que se escuche. Bien. Después probé, ¿por qué no pruebo un poquito a ver si sale bien la voz? Recién probamos. Sí, sí, acabo de probar. ¿Acá de probar sale bien? Sí, sí. Porque un día me pasó. Un reportaje salió buenísimo. Hablando como una hora. Y no se ¿no? escuchó. Igual me voy a hacer... Se quería morir el periodista. No, No, bueno, pero vamos a hacerlo. cerca primero. Sí, ok. Y lo tengo así se Listo, graba listo. seguro. Perfecto. Bueno, gracias por recibirnos. Con la, digamos, la decisión de los bancos de reflejar en libros el monto de sus pérdidas en Estados Unidos y en Europa, se profundiza la crisis subprime. Y la pregunta que nos hace es si solamente es una crisis financiera o si hay cosas de la economía real que hicieron crisis. Y si los libros de historia, por ejemplo, van a reflejar como la ley de Selig hizo agua en el 29, si hay presupuestos de economía real que hicieron agua en el 2008. Sí, pero no por motivo de esta crisis financiera, porque esta conmoción está en el ámbito del mundo del dinero, que funcionó desde la década del 70 bajo un marco sin regulaciones adecuadas. O sea, con la salida de convertibilidad a oro. Bueno, se desreguló, hubo una gran cantidad de dinero, la dimensión financiera, la especulación financiera adquirió un peso político creciente, incluso en los países centrales. La ideología del mundo del dinero se impuso en Estados Unidos y en Europa, por eso insistieron tanto en la desregulación de los mercados, la apertura. Es decir, los propios gobiernos de los países centrales fueron funcionales a este universo especulativo, y esto es lo que acaba de estallar ahora en una dimensión mucho mayor de lo que había sucedido en episodios anteriores, en que los problemas eran focalizados en algunos puntos del mercado, pero acá abarcó incluso a la actividad bancaria, a los préstamos entre bancos, a las relaciones entre los bancos y la sociedad, y por lo tanto es un descalabro del orden financiero mundial de carácter global. La economía, en primer lugar, frente a este problema, ya está muy claro que los países centrales, Estados Unidos, Europa y demás, van a restablecer el orden con una intervención masiva, tomando participación en los bancos, comprando las carteras tóxicas, imponiendo nuevas reglas del juego. De tal manera que es previsible que antes de fin de año este desorden financiero haya tocado fin y se digerirán las consecuencias. Y después viene el impacto de esto sobre la economía real, cómo esto va a influir, que ciertamente va a influir en el gasto de consumo en los Estados Unidos. La gente está muy endeudada, está muy acostumbrada a funcionar con crédito, acá se produce toda una alteración, va a haber una baja de demanda, lo hay ya en la construcción, en los bienes de consumo durable, en la industria automotriz, y lo mismo está pasando en Europa, y allí lo que cabe esperar es también una intervención masiva dentro, digamos, de la ideología keynesiana, de usar el Estado y el gasto público como un elemento reactivador de la demanda efectiva para mantener el nivel de empleo. Así que después de esta primera ola de intervenciones en el mercado financiero, cabe esperar que en los países desarrollados hagan planes de obras públicas, programas sociales, que tratan de contener la demanda. ¿Cuál va a ser el impacto, en definitiva, de la crisis financiera sobre la economía real? Está por verse. Va a depender mucho de la intensidad de las políticas de intervención. Va a depender también de cómo se comportan los países de Asia, que tienen su propio dinamismo. Yo me inclinaría a pensar que el efecto va a ser relativamente moderado, se va a sentir, pero no creo que altere, digamos, el funcionamiento. Desde luego no va a alterar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, las reglas con las cuales funciona el sistema internacional, reglas en las cuales están interesados todos los países, incluso los países emergentes de mayor tamaño, ¿no? Ahora subsisten, para terminar, subsisten en ese escenario posible problemas que venían de antes de la crisis financiera, que era el problema del medio ambiente, el problema de las desigualdades, el problema de la concentración del ingreso, el hecho que centenares de millones de personas todavía están fuera de la zona del bienestar, viviendo en condiciones paupérrimas. También es cierto que en algunos países, sobre todo
China y en alguna medida India se están incorporando a la producción centenaria de millones de seres humanos. Entonces yo diría que hay una serie de problemas del orden mundial, como estos que acabo de recordar, que son anteriores a la crisis, esta financiera, y que se van seguramente a replantear en un nuevo escenario donde el Estado reaparece como un protagonista muy importante y donde los países en desarrollo, como los de América Latina y en particular la Argentina, tienen que tomar sus decisiones. En este punto, antes de llegar a la Argentina, el presidente Sarkozy planteó que hace falta un nuevo orden, un nuevo Bretton Woods, en el cual Europa no tenga el papel que tuvo en el 44 de actor de reparto, sino que marque la cancha, que imponga sus reglas. Y ellos por ahí sí plantean un nuevo rol para el FMI, para el Banco Mundial y nuevas reglas dentro de la OMC. ¿Usted cómo ve este nuevo orden? ¿Con un Estados Unidos más disminuido, menos potencia? No, yo creo que hay una tendencia que es anterior a esto. Estos son episodios dentro de una tendencia donde el peso relativo que tuvo la economía norteamericana al salir de la Segunda Guerra Mundial era absolutamente abrumador, tanto en términos reales de producción como de medios financieros. En la medida en que se reconstruyó Europa, y sobre todo ahora en la medida en que están emergiendo nuevas potencias en Asia, el poder se va a repartir de otra manera. El Atlántico Norte fue el escenario de la hegemonía occidental. El Atlántico Norte lo comparten Europa, los países industriales de Europa y Estados Unidos. Ese fue el eje dominante, el centro dominante de la economía mundial. Esto se va a desplazar a Asia, no porque el Atlántico Norte deje de tener importancia, sino simplemente porque van a aparecer otros lugares tanto más importantes que el Atlántico Norte. Entonces la declinación norteamericana es un hecho que estaba planteado de antes, y no porque le falta a la sociedad americana dinamismo y capacidad de adaptación a los cambios, sino simplemente porque otros países que estaban rezagados y que tienen poblaciones inmensas, China e India representan el 40% de la población mundial, en la medida en que vayan elevando su nivel de ingreso y de producción, van a tener un peso relativo distinto. Así que ahí se plantea un nuevo mundo. ¿Y el terreno cómo se materializa ese relegamiento de Estados Unidos a un papel más llano? Bueno, esto plantea una serie de problemas, no solo desde el punto de vista de las transacciones económicas, del comercio internacional, de las inversiones, sino incluso en problemas de seguridad y de defensa, cuáles son las amenazas a la paz, cómo se van a concertar las acciones para superar las zonas de conflicto en el Medio Oriente, todo el tema del fundamentalismo religioso. Es decir, hay una serie de desafíos, incluso ambientales, lo que habíamos hablado, de las agresiones al medio ambiente, el calentamiento global, que son temas que habrá que abordar, y sobre todo estos elementos de la desigualdad manifiesta que es un factor de tensión internacional. Y entonces, ¿cómo se van a encontrar los nuevos equilibrios cuando ya Estados Unidos no tenga la última palabra? Seguirá teniendo seguramente una opinión muy importante y un peso decisivo, incluso desde el punto de vista del poder militar. El monopolio de la fuerza que prácticamente ejerció Estados Unidos, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, esto va a dar lugar a un reparto distinto del equilibrio de fuerzas, y esperemos que sea pacífico, es decir, que no haya confrontaciones de fuerza entre los principales centros del poder mundial. Probablemente no, porque ahora la competencia no se da en términos de apropiación de territorios, sino más bien de competencia de tecnología, de mercados. Entonces no es previsible que se produzcan los acontecimientos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, y en cierto sentido a la Segunda, del imperialismo, de la ocupación de tierras que lleva a conflictos entre las grandes potencias. Esto es una historia del pasado. Yo creo que no hay ningún país grande, China, Estados Unidos, que se proponga ocupar ningún territorio ahora, en ningún lado. Puede haber algunos problemas focalizados como este que se planteó en Rusia y con Georgia y demás. China también tiene problemas de este tipo. Tiene algún problema de este tipo, pero son problemas muy localizados, muy focales, son problemas regionales, no son problemas globales. Así que bueno, esta es mi apreciación. Cuando en el 29, el 30 hizo agua el clasicismo y el liberalismo más salvaje, apareció el New Deal, el keynesianismo, como para estimular la demanda y en diferentes países crecer economía, hasta que en la década de 70
aproximadamente allá por la guerra de Yom Kippur, los países árabes se enojaron, subieron el precio del petróleo y eso complicó. La primera crisis del petróleo. Claro. Bueno, ¿Qué puede haber aprendido el neo-keynesianismo que vendría ahora de ese keynesianismo que duró 40 años, salvó al mundo, pero después tuvo una crisis profunda? Bueno, yo creo que lo que seguramente va a haber que ajustar es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que va a haber que ajustar es el hecho que este problema se da, la situación actual se da en el marco de una interdependencia entre los principales países que no existía en aquel entonces. Todavía en la década del 30, 2/3 del comercio mundial, eran productos primarios. Gran parte provenía de África, de Asia, de América Latina y también de los propios países industriales que eran grandes productores, como Estados Unidos, de alimentos. Ahora, 2/3 es manufacturas y hay una integración de las cadenas de valor a escala global, con inversiones norteamericanas en China, europeas en Estados Unidos. Hay un grado de interdependencia hoy, incluso porque el comercio es mucho más importante que en aquel entonces. En la década del 30 el comercio respecto al Producto Bruto Interno mundial era relativamente bajo, sería yo creo que un 10-15%, iba a estar en el 30 por lo menos, o más. Entonces hay un grado de interdependencia comercial, incluso desde el punto de vista comunicacional. Es decir, acá había una revolución de las comunicaciones en tiempo real, donde la informática, internet, todo esto ha generado un escenario de en cierto sentido, una aldea planetaria. Entonces esto tiene una serie de condiciones que no se daban en aquel entonces, y lo curioso es que a pesar de todo, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, que todavía no completaron su proceso de transformación, la esfera nacional sigue siendo decisiva, porque el desarrollo económico sigue siendo esencialmente un proceso de transformación de la sociedad que se da dentro de un espacio y de un territorio, a partir de las políticas públicas, de la educación, del apoyo a la ciencia y la tecnología, el apoyo a las empresas nacionales, el control de los recursos. Es decir, que en los países en desarrollo la dimensión nacional, como espacio del despliegue, del potencial, es en cierto sentido más importante que en Europa o en Estados Unidos, porque esos países ya consumaron su transformación. Entonces realmente tienen un grado de integración e interdependencia en el cual ninguno de ellos se plantea dilemas estratégicos acerca de si hay que tener tecnología, industria avanzada. No, eso está resuelto. El tema es cómo despliegan eso en el marco de relaciones muy estrechas entre ellos mismos. Europa dio un paso trascendente en ese sentido, generando la Unión Europea, con una moneda común y un grado de integración del mercado extraordinaria. Así que este tema de lo nacional y de lo global se da de manera distinta en la periferia que en el centro. Pero respecto a la pregunta, yo creo que el keynesianismo, en su idea fundacional, que es el papel regulador del Estado, de las transacciones y del nivel de la actividad económica, esto es lo que vuelve, como se está viendo ahora. Esa vuelta se da ahora en un escenario muy distinto al de la década del 30, que era un mundo fracturado por la existencia del nazismo, del fascismo en Europa, del comunismo en Rusia, el imperio japonés. Es decir, era un mundo que iba a la guerra. Perdón, estaba fracturado, con conflictos, en primero que era en el espacio europeo, pero también en el Pacífico, que culminaron en la guerra. Bueno, nada de esto es previsible ahora. Las amenazas a la paz son de otra naturaleza. Se plantean en el Medio Oriente, la cuestión palestina, son problemas regionales planteados en el fundamentalismo religioso, el terrorismo, son otro tipo de amenazas. Desde luego el narcotráfico, el tráfico de armamentos. Hay una serie de elementos de inestabilidad en el sistema que son de naturaleza muy distinta a los que sucedieron en el pasado. Y hay que ver en qué medida un nuevo reparto del poder mundial
con la emergencia de nuevos actores, el peso decisivo como China e India, va a influir en la construcción de un orden mundial más sensato, más racional, más equitativo. Esto está por verse todavía. Porque hasta ahora la verdad que China se está comportando como una potencia industrial. Establece con la periferia, por ejemplo en América Latina, la vieja relación centro-periferia. Exporta manufacturas e importa materias primas. Y este no es un tipo de vinculación que a nosotros nos interese. Y eso en la realidad china, porque ellos necesitan materias primas. Entonces hay una serie de temas estratégicos. Y después, desde luego, las grandes culturas, la cultura china seguramente va a incorporar a su política exterior lo que es la sabiduría ancestral. Es decir, aquí hay problemas culturales profundos. Los chinos tienen una visión del mundo, una forma de comportarse, una capacidad de esperar, distinta a las occidentales. Así que estamos en un mundo cargado de interrogantes. Con respecto a China y a esta realidad y el tema ambiental que usted citaba, ¿cómo se puede resolver el tema donde Estados Unidos le dice a China, bueno, ustedes firmen Kioto porque ustedes contaminan tanto como nosotros? Y China le dice, bueno, ustedes firmen porque ustedes son responsables de 50 años de haber contaminado. Y por ahora no hay forma de zanjar este conflicto. O sea, en este escenario donde Estados Unidos no va a ser el que tenga la última palabra, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve porque, no sé, con lucidez para encontrar soluciones que en definitiva son indispensables, o porque las tensiones se acumulan y en algún momento habrá que tomar medidas. Así que no podemos seguir con este nivel de polución. Claro, si es que hay tiempo. Allí yo, la verdad, cómo se resuelve, no sé, yo me inclino a pensar que en algún momento puede haber decisiones, probablemente el cambio de administración ahora. La administración demócrata, eventualmente, si es que resulta así esta elección, puede introducir algún cambio en esto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un hombre como Al Gore, que es un hombre muy motivado por el tema ambiental, siendo una administración demócrata, eventualmente tendrá alguna flecha, no sé. La verdad que no sé cómo se va a resolver el tema. Lo llevo al ámbito nacional. Un amigo, una vez me dijo, un amigo americano, periodista, me dijo, Argentina es como Estados Unidos si hubiese ganado el sur. ¿Usted comparte esta visión? En la guerra de secesión, ¿no? Sí, no, porque nosotros nunca tuvimos un problema de esclavitud. No, en cuanto al norte industrial y moderno y el sur agrario. En ese sentido sí. En ese sentido, claro, la visión patriarcal, patricia de los propietarios territoriales, que eran esclavistas, cosa que acá no hubo, tenían la visión de un país periférico, eran los grandes proveedores de algodón de las fábricas inglesas. El sur fue el proveedor de materias primas. El algodón era el producto principal de exportación de los Estados Unidos en esa época. Efectivamente, es una comparación interesante. Lo que pasa es que son tan distintos los países. Pero sí, el sur era el subdesarrollo relativo. Tenían una inserción en el mundo centro-periferia, digamos. Estaban relacionados respecto de la potencia hegemónica que era Gran Bretaña como proveedor de materias primas. Pero tenían ya algunos indicios de industrialización. Pero claramente el triunfo del norte fue no solo la resolución del tema de la esclavitud, sino además, digamos, la modernidad industrial. Así fue. ¿Y ese conflicto Argentina lo puede zanjar de una manera pacífica en el terreno intelectual o en el terreno político? ¿Se va a dar eso? ¿O vamos a seguir siendo...? Nosotros tenemos baja capacidad a lo largo de la historia de encontrarle respuestas a dilemas como ese. ¿Qué tipo de país es este? ¿Es un país agrario? ¿Es un país industrial? Todo el tema de la discusión de las retenciones, por ejemplo, es el resultado de una serie de interrogantes que están abiertos acerca del futuro. Es decir, es un país, Argentina fue el país más atrapado por la globalización en el siglo XIX. Por muchos motivos, no solo porque el país creció sobre la base de las exportaciones de productos agropecuarios, sino porque lo hizo sobre la base de una gran entrada de capitales extranjeros y grandes corrientes inmigratorias. Es decir, no ha habido ningún país tan abierto al mundo como la Argentina, en términos de inmigrantes, capitales, comercio exterior.
Y esto ha dejado una impronta en el país de mirar demasiado hacia afuera y no mirar suficientemente hacia adentro, y encontrar dentro de las propias fronteras los impulsos al crecimiento abierto al mundo. Y en los periodos en que lo hizo, básicamente bajo las administraciones peronistas, el primer gobierno del general Perón, lo hizo de manera que fracturó la cohesión de la sociedad, generando, por su estilo escasamente democrático y la forma de conducir la gestión del Estado, provocó la alienación de sectores de las clases medias que debían haber formado parte del proceso de transformación que el peronismo implicaba en términos de inclusión social, de defensa de la industria, de proyección latinoamericana. Pero esa debilidad congénita, digamos, de la incapacidad de armar bases de sustentación amplias, impidió que en los momentos en que el viento cambió y se pudo haber construido un proceso nacional, realmente se crearan las condiciones políticas. Después una sociedad que conservaba y con elementos de violencia que después estallaron con el terrorismo y después la represión del terrorismo de Estado. Es decir, una sociedad con tensiones profundas de violencia y de resolución de problemas fundamentales que hizo que el país viviera experiencias trágicas, incluyendo la guerra y la derrota de Malvinas. Entonces, hay en la historia argentina episodios. Es claro que tampoco es cuestión de rasgarse la ventidura, porque no hay nadie en el mundo que pueda tirar la primera piedra. Pero la Argentina tiene en su historia elementos de fractura y de conflicto graves, que hemos ido resolviendo. Yo creo que la vuelta del país a la democracia en el 83 fue un paso fundamental. Las instituciones funcionan, la economía está ahora razonablemente ordenada, y ha habido un progreso importante, esperanzador. Pero nos quedan puntos pendientes de la agenda que todavía hay que resolver. Con una mirada retrospectiva como la que usted traía, ¿no? Uno toma el peronismo, que tenía por un lado era una dictadura en algún sentido, era muy dura con sus opositores, encarcelaba a sus opositores, y por otro lado un factor de gran inclusión, de gran nivelación entre la masa de salarios y la masa de ingresos empresarios. Y uno dice, tiene una dicotomía. Por un lado uno veía que el peronismo perseguía a sus opositores, que ponía por ahí un control muy férreo de la prensa, que había un culto a la personalidad del presidente y la esposa. Usted hoy, mirando para atrás y viendo lo que pasó, por ejemplo, en el conflicto del Campo, seguramente acá usted habrá escuchado cacerolazos en la puerta de su casa. ¿Usted lo ve diferente a aquello que pasó hace 50 años? Bueno, si uno se refiere... ¿Los gorilas son otros? O sea, esa es la pregunta. La sociedad es mucho más compleja que en aquel entonces. Mire, no sé qué decirle. Yo creo que... ¿Usted qué sintió cuando venía la gente acá? Es un barrio, para decirlo de una manera, cajetilla, digamos. Sí. La gente estaba acá y caceroleaba. ¿Usted qué sentía cuando los escuchaba acá? La verdad que es curioso, pero particularmente en esta cuadra no hubo muchos cacerolazos. Ah, ¿no? Pero cerca hubo. No, me sorprendió haber escuchado los cacerolazos allá por San Juan y Jujuy. Ajá. La noche esa de... Es raro. La noche me encontré con que escuchaba cacerolas andando por el barrio sur. Es decir, fue un proceso raro de cómo en torno de un conflicto puntual relativo a las retenciones se armó una expresión de disgusto de diversos orígenes en sectores muy diversos, que ahora que la cosa decantó se está viendo que fue una especie de convergencia temporaria, porque no se advierte ahora, incluso en las últimas manifestaciones del ruralismo, las que tratan de volver a darle un mayor impulso a la protesta, no están dadas las condiciones. Yo creo que fue un momento de que en torno de un conflicto se expresaron muchos disgustos que había en varios sectores, y este es el tema ahora, cómo se elaboran esos disgustos y en vez de digamos llegar a situaciones de confrontación sin resultados, tratar de mejorar los espacios de diálogo, ¿no? Yo estoy recordando mucho, la presidenta dijo cuando
cuando se hizo cargo de la función en el Congreso, en el discurso, que había que mejorar la calidad institucional de la República. Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, crear mecanismos de consulta, de diálogo. Hay todavía, pero al fin y al cabo es una democracia muy joven la nuestra, tiene apenas 25 años. Entonces carecemos de los mecanismos más afiatados que tienen sociedades más experimentadas, ¿no?, para resolver conflictos. Nosotros somos poco propicios a respetar las reglas del juego, si perdemos. Esto nos pasó muchas veces, si perdíamos se rompían las reglas del juego. Y bueno, hemos avanzado porque esto hace 30 años terminaba en... Exactamente. Ahora, eso nos pasó durante 50 años. Ahora tenemos que resolver los temas dentro de las reglas del juego. Esto es muy importante. Es muy importante. Y esto de la gente que lo que parecía de expresiones bastante peligrosas como dejen de gobernar para los negros de La Matanza y gobiernen para los blancos del Barrio Norte, o dejen de, que se escuchaban los cacerolazos, por ejemplo. No, bueno, esas son expresiones marginales. Pero no hay gente que piensa así. No, sí, claro que hay gente que piensa así. Hay gente, en un país grande como este, hay gente que piensa cualquier cosa. Son expresiones marginales, que yo creo que no tienen peso político, ni capacidad de expresar una corriente de opinión significativa. Pero no hay un quiebre. Una vez Sábato contaba que cuando fue la Revolución Libertadora, él festejaba en el living y de repente fue a la cocina a buscar algo y vio que estaban las dos criadas que eran indias llorando. Y él vio que había una distancia entre el living y la cocina. No, está bien, por eso ese quiebre está dado ahora por ahí con otros actores. O sea, hay un quiebre profundo hoy todavía en ese sentido entre La Matanza y Belgrano. Yo creo que no, yo creo que probablemente... Lo que pasa es que se crean otros problemas, ¿no? Pero probablemente una de las herencias positivas del peronismo fue esa, ¿no es cierto? Fue la de acabar con esas ciertas barreras de clase aristocráticas, de los cabecitas negras y de los blancos del Barrio Norte. En ese sentido, Argentina es una sociedad mucho más democrática que otras, sobre todo de América Latina. Acá, por ejemplo, uno lo advierte en el trato cuando viaja por América Latina, el trato con el personal, por ejemplo, doméstico, o en los restaurantes. Generalmente la gente que está en una posición superior suele tutear al de abajo. Acá lo más probable es que si uno en un restaurante tutea a un mozo, el mozo lo tutea a usted. Sí. Es decir, hay una... Es decir, yo creo que ahí se ha avanzado bastante, pero lo que quedan, más allá de los estilos y estas conductas, es desigualdades abismales, mucho mayores que en aquella época, donde la distribución del ingreso era menos desigual que ahora. En cuanto a masa salario... Claro, claro, el ingreso entre los deciles, el 10 más alto, el 10 más bajo. En aquellos años la diferencia era 10, 12 veces entre el 10 más alto y el 10 más bajo. Ahora está en 30. Entonces esto genera, que es propio de América Latina, las evidencias del consumo conspicuo y del despilfarro junto a las evidencias de la pobreza inaguantables. Entonces está muy mezclada la cosa. En el ámbito de las relaciones sociales creo que hay, en Argentina respecto a otros países de América Latina, porque en realidad nosotros no tuvimos dos rasgos que son propios de América Latina en otras partes, que fue la esclavitud y la subsistencia de poblaciones indígenas sometidas, de los pueblos primitivos. Pero en las sociedades andinas, en Brasil, en el Caribe, donde la esclavitud fue la forma de organización social y los pueblos originarios fueron sometidos a la dominación de los conquistadores, subsistieron a lo largo del tiempo mecanismos de dominación extremos que de alguna manera se reflejan en la realidad social actual. Argentina es distinta, no tuvo esclavos, o por lo menos que hubo, desaparecieron en el siglo XIX, fueron absorbidos por la sociedad. La población, los pueblos originarios, digamos, los que ocupaban el centro y el sur del país eran civilizaciones relativamente atrasadas respecto de Mesoamérica y de los incas. Un poco pasó como los Estados Unidos, fueron expulsados y a veces exterminados. Entonces no quedó la herencia
masiva importante en la población de la conquista y de la esclavitud. Y después vino la oleada inmigratoria que le dio, bueno, una fluidez, un grado de apertura y demás, distinto en otros países. Por eso, desde ese punto de vista, la sociedad argentina tiene ciertos rasgos democráticos en el medio de la desigualdad, y es una cosa interesante. Pero en ese punto yo estaba leyendo el otro día a Gino Germani y decía que él se preguntaba cuál es la diferencia entre el italiano que llegó en el año 20 y el salteño que vino en el 46. Y básicamente decía, el italiano venía de un pueblo chico con los niveles culturales más o menos como el salteño. ¿Por qué el italiano era capataz, el salteño era empleado? Dijo, básicamente porque llegó antes nada más. Y yo percibo como que hay un miedo del italiano hacia el salteño hoy también. O sea, la clase media le tiene miedo a que esta gente de La Matanza ocupe su lugar por ahí, por este tipo de movilidad social. Hay una especie de odio hacia abajo que yo no lo percibo en América Latina. Yo creo que lo que pasa es otra cosa. Lo que pasa es que la desigualdad es un caldo de cultivo de la violencia y del delito en ciertos límites. Entonces, como se expande mucho la brecha, se dispara la seguridad. Es decir, está una cosa con la otra y entonces sectores medios se sienten agredidos por estas expresiones del delito que han adquirido. La verdad es que es un hecho de alcance generalizado, pero en el mundo, digo, sobre todo en América Latina, pero ha alcanzado, digamos, un nivel de conflicto. Yo me acuerdo cuando yo era chico, la década del 30 y del 40, que muriera un delincuente en un episodio de violencia era muy raro. Que muriera un civil porque lo mató un delincuente es más raro. Y que muriera un policía pasaba una vez cada varios años. Era todos los días. Y sin embargo la brecha era grande en esa época. Sí, pero tal vez no había una situación contestataria como la que vino después, ¿no? Pero en fin. Y en términos de brecha, la educación que por ahí en esa época era de excelencia, que los ricos mandaban a sus hijos a la escuela pública, ¿cuándo dejó de ser así, digamos, que hoy la escuela pública es lo menos, lo peor, y ahí los ricos mandan a las escuelas privadas? Fue progresivo, yo creo que fue progresivo. Es un problema que se da en otras partes también. Y yo creo que es la desigualdad. Yo creo que la desigualdad, que es un dato de América Latina. Pero ¿por qué, digamos, la escuela pública no es buena hoy? Si era buena hace 50 años, era de excelencia. Es una buena pregunta, porque se le dedicaba más recursos. Argentina tuvo en ese sentido una tradición muy buena, con toda la política educativa desde el siglo XIX, figuras emblemáticas como Sarmiento, la escuela pública, educar al soberano, y realmente llegó a tener un nivel de excelencia en la escuela pública importante. El maestro y la maestra una función jerarquizada. Se ganaban bien, digamos. Y ganaban razonablemente bien, tenían estatus. Había incluso maestros. Yo me acuerdo, yo tuve un maestro de sexto grado que era abogado, un hombre distinguido, y era maestro. Era abogado, que hacía la profesión y venía a dar clase a sexto grado. Es un tema de inversión, es un tema de presupuesto. Y después sí, el deterioro progresivo, la insuficiencia de los presupuestos, tal vez la ausencia también de programas suficientes de capacitación de los maestros, también la revolución tecnológica, es decir, el maestro, el desafío que tiene un maestro hoy no es el que tenía en la década del 30. Tiene que tener un nivel de información y de manejo de la informática, por ejemplo, y de los programas. Es decir, la enseñanza estaba de alguna manera mucho más formalizada, en textos clásicos, en prácticas muy arraigadas y en cierto sentido bien organizadas. Y después vino la conmoción, lo social, lo político, la guerra, la revolución informática, la desigualdad social que se fue presentando en el país. Y todo esto repercutió en la esfera de la enseñanza.
y dio lugar a que los sectores medios y altos, incluso sectores bajos, yo veo gente muy modesta que manda a los chicos a la escuela privada, que quieren educar a los chicos y los mandan a la escuela privada. Y este es un problema serio. Y yo creo que hay que rescatar la escuela pública y hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Es un problema de toda América Latina, de toda América Latina. Y en términos económicos, la calidad, los países que han invertido como Corea o Japón en educación para exportar, sí. ¿Cómo nos pone nosotros en términos de calidad? Bueno, esos países han hecho políticas educativas y de ciencia y técnica muy agresivas, ¿no? Muy fuertes, de capacitación. Forman parte, pero no solamente de la política educativa, porque esas políticas educativas adquirieron el sentido que tienen porque forman parte de una gran estrategia de desarrollo nacional, con el desarrollo de la industria, la defensa de las empresas nacionales, los polos de tecnología. Entonces ahí la educación, pero si usted en un país subdesarrollado quiere tener una educación de avanzada, no la puede tener, simplemente porque no tiene, incluso salen los chicos, en primer lugar no tiene quien enseñe, y después salen los chicos educados y no tienen a dónde ir. Pero no se pueden traducir 5 años de crecimiento. Eso nos ha pasado en algún sentido. Nosotros llegamos a tener un nivel de educación terciaria relativamente elevado, y la Universidad de Buenos Aires en algunas áreas produjo premios Nobel y gente de mucha capacidad. Pasa, por ejemplo, un centro de excelencia como es el Instituto Balseiro en Bariloche, que produce físicos nucleares, ingenieros nucleares, primer nivel internacional. Y muchos se van porque o se iban. Yo espero que ahora esté sucediendo una cosa distinta porque se está reactivando el programa nuclear. ¿Es una buena medida crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Yo creo que fue una buena medida, yo creo que es una medida sensata, pero claro, tiene que formar parte de una estrategia de transformación, de industrialización, de cambio técnico. ¿Y cómo se traduce 5 años de crecer al 8% en desarrollo? En un aumento de la masa salarial, del empleo. Pero no creció la masa salarial. Sí, cómo no. No, pero como creció mucho el PBI, estuve viendo que la relación entre masa salarial y el crecimiento del PBI se mantuvo como más chica, o sea... Sí, pero hubo un aumento del empleo significativo, sin duda, un aumento de salarios pagados, que es lo que explica el aumento del consumo, por otra parte. Yo lo que decía es la relación masa salarial con renta empresaria. No, la distribución entre salarios y ganancias. Sí. Sí, forma parte del esquema de desigualdad que se impuso en la economía argentina, cuya causa fundamental fue la alta tasa de desempleo, que provocó la baja de los salarios reales, ¿no? Y después la concentración y la destrucción de buena parte del tejido de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que contribuyeron en el mismo sentido. En los 90, ¿cómo? Obviamente era ensordecedor la publicidad neoliberal, el consenso de Washington, la gente votaba eso. ¿Usted acá cómo lo vivía eso? ¿Usted era mala palabra? Yo escribí Vivir con lo Nuestro, mi libro es del año 83. Estudié en la facultad. Claro, y sí, fue un periodo en que el país quedó obnubilado por el pensamiento hegemónico. Y entonces, no solo yo, sino... Porque iban a Miami y compraban baratijas, por eso. No, porque se impuso la visión de la apertura, que empezó con el golpe de Estado del 76, con el programa del 2 de abril del 76, la liberación financiera, la tablita cambiaria, la apreciación del tipo de cambio y desde luego toda la represión social para imponer el modelo neoliberal. Y después en la década del 90, con el gobierno constitucional, se aplicó el consenso de Washington hasta las últimas consecuencias, vendiendo el patrimonio nacional, abriendo indiscriminadamente el mercado financiero y terminamos endeudados y finalmente en la crisis. Así que ese fue un periodo aquí y en el resto del mundo. Ahora esa experiencia acá colapsó hace 6 años, esa forma de ver las cosas, y ahora colapsó en el mundo con la crisis financiera. Por eso es que se abre una nueva etapa en la cual tenemos que reacomodarnos para tratar de construir los ejes del desarrollo nacional. Pero uno ve una última pregunta. Uno ve esta nueva etapa y uno dice, bueno, el tipo de cambio hace 2 años que está en el mismo lugar, las tasas están muy altas en este momento, y ¿cómo me cierra esto? Si yo quiero vivir con el ahorro argentino, con el, digamos,
hay una contradicción. O tocamos el tipo de cambio, o bajamos las tasas, o empezamos a comprar dólares. ¿Cómo? Bueno, esto da para hablar bastante. Yo tengo publicado en un medio especializado donde escribo una vez por semana varios trabajos sobre eso, ¿no? No, desde luego, el tipo de cambio es un precio, es el que determina, el principal precio que determina la competitividad de la producción. Si el dólar es barato, lo que viene de afuera es más barato que lo que producimos acá. Y por lo tanto pasa lo que pasó. Entonces, en los últimos 2 años ha habido una apreciación significativa que le quitó impulso a la economía y a la inversión que tuvo en la fase inicial, cuando la modificación de precios relativos vía tipo de cambio abrió espacio de rentabilidad y estimuló la inversión. Entonces ahora estamos viendo cómo se va a resolver este tema. Ahí hay un punto interrogante fuerte de la política económica. Pero en fin, esto nos lleva ya a otra área de la discusión, que es el de la estrategia económica en este contexto, que requiere en todo caso que tengamos otra charla de esta duración, por lo menos. Le agradecemos mucho. Por favor. ¿Traes una foto? Sí, sí.